Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal abrimos una subsección dentro del mundo de la inversión puramente formativa. La sección le hemos puesto el nombre de Sésamo Street, que es el barrio Sésamo que muchos conocemos de hace unos años, y que va a servir principalmente para aclarar conceptos que aparecen en los vídeos, ¿no? Son palabras o conceptos que es importante que los vayamos relacionando, interiorizando, que cuando veamos una hoja o una ficha de un producto, pues aparecen estas informaciones que nos pueden dar un conocimiento del producto necesario para ver cómo se va a evolucionar. El objetivo, pues muy sencillo, es una subsección dentro del tema de inversiones para tocar un poco más en detalle y de forma sencilla conceptos que tenemos que tener claros los inversores. Serán unas rápidas pinceladas que nos permitan tomar destreza en conceptos y además poderlos relacionar. Vuestras preguntas y comentarios serán la fuente de donde tomaré dichos los temas a tratar, ¿no? Muchas veces en las preguntas me lo hacéis uno, os lo contesto, pero no llega al resto. Entonces lo que pretendo es que estas cositas que considero yo que pueden ser interesantes para identificar un activo, pues lo tengamos claro y pondré algún ejemplo. Como siempre, si os gusta este tipo de contenidos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Bien, en el vídeo de las ETFs salió en varias ocasiones tres conceptos: el tracking error, la beta del activo y el tipo de réplica. Hoy en el vídeo, para no hacerlo muy largo, me va a centrar solamente en los dos primeros. El tracking error, que ya os comenté que nos informa de cuánto parecido al índice es, y en el caso de la beta nos da una idea sobre la sensibilidad frente al índice. Para las ETFs es muy importante, pero también lo podéis aplicar en los fondos. Y os diré cuál es un poco la forma de relacionarlo. El tracking error mide la probabilidad o grado de desviación del activo frente al índice de referencia, lo que es el benchmark. Nos sirve como medida de desviación con respecto a su índice. Nos mide la variabilidad de la diferencia de rentabilidad del activo indexado con su índice. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con un fondo que tiene una gestión teóricamente activa, que nos cobra unas comisiones y resulta que luego no se diferencia prácticamente de su índice, ¿no? Entonces, para eso mucho mejor tomar una ETF. De esta forma, si un activo sigue muy bien a su índice, el tracking error representante será próximamente cero. El tracking error es un valor que, por ejemplo, nos lo darán en tanto por ciento o en numérico, ahí tenéis los dos ejemplos. Entonces podremos esperar desviación respecto al índice aproximadamente en un año del doble aproximadamente, o sea que si es del 1 hasta el 2%, depende cómo se abra ese abanico. Por eso es fundamental ver este punto cuando tengamos un ETF y queremos seguir a un índice, que realmente el tracking error sea mínimo. En el caso de un fondo, pues aquí veremos si realmente lo replican bien y si realmente es necesario pagar una gestión activa con unos costes del 1,5, incluso superiores, para darnos un valor igual que lo que podríamos conseguirlo en un índice. La interpretación correcta del tracking error. Por ejemplo, sabéis que tenemos gestiones activas, gestión pasiva. En el caso de los ETF será una gestión pasiva o indexada, ¿no? Pues entonces, en estos casos, en una gestión pasiva, el resultado que podríamos considerar correcto es que esté lo más próximo a cero, pues entre un 0 y un 2. Aquí dependerá también de forma importante el tipo de réplica que utilice en el caso de un ETF. En una gestión activa con cierto nivel de libertad, pues el resultado se puede meter entre el 2 al 5, eso sería lo normal frente a su benchmark. Y si, por ejemplo, nos vamos a tracking errors superiores al 5%, estamos en una gestión puramente activa donde el gestor utiliza su libertad para buscar mayores rentabilidades. Es importante que en estos casos lo comparemos con el benchmark y realmente veamos que este gestor
supera su índice de referencia, porque de poco nos sirve que tenga mucha libertad el gestor si resulta que nos está dando de forma consistente valores peores que si hubiéramos cogido una ETF, ¿no? Pero aquí es importante, además de este indicador, tomar otros datos, como pueden ser las comisiones y cómo se está funcionando el fondo. Por ejemplo, es fácil ver muchos fondos con comisiones altas y que resulta que su tracking error es prácticamente cero. O sea, lo que el gestor hace se limita en hacer una copia de un índice. O sea, lo que estás comprando realmente es un ETF, que lo podrías tener pues a niveles de 0,5 y resulta que estás pagando un 1,5 o un 2%, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tracking error nos va a servir para saber cómo nos pegamos al índice de referencia que queremos llevar y si realmente se gana el dinero el gestor. En el caso del coeficiente beta, el coeficiente beta nos indica cómo varía la rentabilidad del activo si lo comparamos con la evolución del índice de referencia. Por ejemplo, un beta 1 indica que el activo registrará el mismo comportamiento que el índice de referencia. Un beta menor de 1, en el caso de un ETF, es menos volátil que el índice, mientras que un beta más 1 indica que es más volátil que el mercado. Cosas importantes, por ejemplo, en un mercado de crecimiento normal, pues bueno, ir con un beta 1 pues nos quiere decir que vamos a ir igual que el índice. Pero pensaros en una situación en la cual el mercado está creciendo mucho. Pues posiblemente nos interese trabajar con activos que tienen un beta superior a 1, porque quiere decir que nuestra rentabilidad será superior. Pero en el caso contrario de mercados bajistas, pues por ejemplo, si tenemos un beta menor que 1, pues tendremos una volatilidad y por tanto posiblemente unas caídas menores. Un ejemplo, una beta de 1,15 significa que el activo por término medio tiene una volatilidad frente al índice del 15%. Por otro lado, si tenemos un beta de 0,7, indica que el activo es un 30% menos volátil que el índice. Entonces, como veis, estos números nos pueden dar ideas. No nos va a decir la rentabilidad que vamos a sacar, pero sí nos va a dar una idea de cómo se mueve con los índices. Normalmente, para un inversor es sencillo entender o, por ejemplo, asumir una pérdida si está siguiendo un índice, por ejemplo, no sé, el MSCI World o el Nasdaq, y varía un 1%, ¿no? Pues dice, bueno, pues más o menos su inversión variará, es asumible que vaya en ese orden. Pero si de repente el índice sube un 10% y su activo baja el 30%, pues tiene que haber una explicación. O está apalancado o tiene una beta que no le corresponde a la inversión que él quería. Entonces, son conceptos que poco a poco los iréis interiorizando y que os pueden servir como ayuda para entender sobre todo cómo puede evolucionar vuestras inversiones. Por tanto, pregunta. Si es un ETF, lo lógico serían valores para el tracking error lo más próximo a 0. 0 o lo más próximo. Y si es el coeficiente beta, pues sería 1. Entonces son números que cuando veáis la ficha, pues veis un ETF, decís, oye, tracking error de 0, pues perfecto. Un coeficiente del 1, perfecto. Que es un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si vais en el caso que lo veáis en un fondo y veis estos valores, pues empezar a sospechar que el gestor lo que está haciendo es replicando pura y llanamente el índice. Como siempre, y más en este vídeo, es una idea formativa, ayudaros a tomar decisiones con un mayor conocimiento, pero no es ningún asesoramiento fiscal ni recomendación de inversión. Muchas gracias. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y activar las notificaciones. Espero vuestros comentarios para hacer nuevos vídeos. Muchas gracias.